Les quiero contar algo que desde hace un tiempo venía dándome vuelta en la cabeza, porque definitivamente a mí me confrontó, ¿no? Me confrontó y me parece que es muy propicio como para alinearlo a este fin de año como parte de un reto personal, como parte de un reto que, si bien es cierto, en muchas ocasiones ustedes lo han escuchado, pero hoy nuevamente Dios nos los está recordando. Y quiero empezar contándoles un testimonio de un amigo mío. Este amigo yo lo conozco desde el 2003, 2004. Él no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a él. Desde que yo lo conocí, pues me gustó lo que hacía, cómo lo hacía, porque lo hacía diferente al resto de sus colegas. Ese amigo mío, quizás muchos de los que están aquí no lo conocen, otros sí lo conocen, porque seguramente pues, es de una generación similar a la mía, pero que hoy día incluso todavía se sigue escuchando por ahí. Y ese amigo mío se llama Daddy Yankee. Es un amigo mío que yo lo conozco, pero él no me conoce, pero digo amigo mío porque yo a él, desde que empecé a escuchar su música, a mí me gustó. Y decía que era un factor diferenciador con el resto de los demás porque él canta o cantaba el reggaetón de una manera diferente. Lo cantaba con letra, lo cantaba con poesía. De pronto no utilizaba el lenguaje que utilizaban el resto de cantantes. Por eso fue, creo yo, que él marcó diferencia en el género y llegó a ser el máximo exponente de ese género. Le decía a mi esposa Adela que él incluso me ayudó a mí a construir mensajes para conquistar a Adela. Algunas palabritas de sus canciones yo las utilizaba y pues por ahí iba metiendo la cuña y me ayudó a conquistar a Adela. Definitivamente él como cantante me parecía excelente. De hecho él es el máximo exponente de ese género, pero ciertamente hace un par de meses, sí, hace ya creo que un año quizá, sucedió algo que ni yo ni muchos esperábamos, ¿ya? Que Daddy Yankee se retirara del género de reggaetón. Él tuvo un concierto espectacular en Puerto Rico, en donde además de cantar todo su repertorio exitoso, anunció su retiro del reggaetón. Y anunció para entrar a los caminos del Señor y servirle al Señor. A mí eso particularmente pues me emocionó mucho porque yo siempre me había identificado con él y yo siempre le decía a Adela, a mí Daddy Yankee me parece una persona así, una persona asado, y de pronto quizás al final de cuentas por eso era que yo tenía como que cierta afinidad con él porque pues tenía como que en su genética, en su ADN el servirle a Dios. Bueno, él se retira, él hace un acto, tira el micrófono, lo deja caer y él empieza pues su vida de servicio. Él predicaba en algunas iglesias, lo llevaban también a otras y demás. Y dentro del mundo de comentarios que surgieron después de su salida, hubo uno que me llamó mucho la atención. Ustedes quizás conocen a esta predicadora que se llama Yesenia Ten, una cabellona ella que es creo que es de República Dominicana, que me gustó mucho y hoy quiero entregárselos a ustedes. Ella decía que para Dios no hay ningún alma que valga más o que valga menos. Todas las almas para Dios valen exactamente lo mismo. Tú puedes ser aquí en la tierra pues, un cantante famoso como lo es él o una persona común y corriente, pero en el medio espiritual, en el mundo espiritual, en la regla, por así decirlo, de Jesús, de Dios, todos somos exactamente iguales. Sin embargo, Yesenia decía, eso en el mundo espiritual, pero en el mundo real, aquí en la tierra, Daddy Yankee yo lo veo como un servidor estratégico. ¿Estratégico por qué? Porque es una persona que va a llevar el mensaje de Jesús quizás a lugares donde otro predicador o donde otra persona no ha podido llegar. Y a mí eso me causó bastante fascinación porque yo no lo había visto de esa manera. Y es cierto, Daddy Yankee tiene una plataforma hoy día que llega a millones de personas. Y claro, Jesús, Dios, es el estratega número uno
y pensó en usar a Daddy Yankee para llegar a sitios donde quizás ninguna otra persona ha llegado. Y a mí eso me gustó mucho en el sentido de que me confrontó. Dije, ¿será que yo también puedo ser un servidor estratégico para Jesús? ¿Será que los que están alrededor mío también podemos ser un servidor estratégico para Jesús? Y la respuesta a esa pregunta surge también precisamente con otro testimonio de Daddy Yankee. Ustedes van a perdonar que estoy hablando de Daddy Yankee, pero es que ese es como tal la introducción del tema, ¿no? Y hubo una entrevista reciente en donde, pues no recuerdo quién fue quien lo entrevistó, pero era un periodista también de Puerto Rico. Entrevista a Daddy Yankee y le pregunta que cómo es cómo ha sido su transición de ser un reggaetonero famoso y demás a ser un servidor de Jesús. Y él dice que el Espíritu Santo a él lo confrontó también de manera fuerte. Y también es otra parte del mensaje que a mí particularmente me estremeció mucho. Y es porque a veces quizás nosotros estamos mentalmente, creemos que estamos correctos, pero Dios no piensa de esa manera. Fíjense que Daddy Yankee se retira de la música, se retira del reggaetón y buscaba servir a Jesús en las iglesias, buscaba servir a Jesús llevando su palabra, que no está mal, pero ese fue el pensamiento que él tenía como persona, como hombre. Pero Dios no estaba pensando de esa manera. Él le dice a este periodista o a este que lo estaba entrevistando de que el Espíritu Santo lo confrontó de tal manera que él explotó internamente. A él le preguntaron, el Espíritu Santo, él lo dijo, que él le preguntó: si el talento que yo te di a ti, que fue cantar, que fue llegar a todas las partes del mundo con tu música, lo utilizaste mucho tiempo para conquistar el mundo, para llegar a muchas personas, ¿por qué no lo vas a usar ahora para mí? ¿Por qué ahora simplemente vas a dejar de cantar y no vas a usar lo que yo te regalé, el talento que yo te di, para hablar de mí, para llevar mi mensaje? Y dice Daddy Yankee que, wow, él explotó internamente porque él no había pensado en eso. Él decía, yo me retiro del reggaetón, me retiro del mundo de la música secular y le voy a servir a Jesús en las iglesias. Pero fíjate que Dios no estaba pensando de esa manera. Él estaba pensando en que, listo, magnífico, vas a ser mi servidor, pero me vas a servir es con lo que yo te he entregado a ti, con el talento, con el don, con las habilidades que yo te he entregado a ti. Y eso particularmente a mí me llenó todavía mucho más de motivación, porque es cierto, a veces uno piensa que quizás de pronto porque no me puedo parar delante de una iglesia o porque no puedo hacer tal cosa, no puedo servirle a Jesús, no puedo servirle a esa obra tan bonita que Él nos mandó a hacer aquí en la tierra. Pero es que Jesús, Dios no piensa como pensamos nosotros. A cada uno de nosotros Él nos entregó un don, a cada uno nos entregó una cualidad, y es precisamente esa cualidad, obviamente, para utilizarla aquí en la tierra, para vivir, para conseguir el pan de cada día, pero más allá de eso, Él nos entrega esa cualidad para que nosotros también la pongamos al servicio del Señor. Por ejemplo, Erlinda cocina muy bien, Valerie es arquitecta. Todos esos talentos que el Señor nos dio, hoy con este testimonio de Daddy Yankee, lo traigo aquí como un reto para el 2026 para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué te dio el Señor que tú sabes bien que te dio, que tú sabes perfectamente ese don, ese talento, esa cualidad, pero quizás de pronto lo estás utilizando solamente para tu vida, que no está mal, obviamente, pero ¿por qué no ponerlo también en servicio o al servicio del Señor para llevar ese mensaje, así tal cual como lo está haciendo Daddy Yankee? Quizás de pronto también nos convirtamos en servidores estratégicos como lo definió Yesenia Etienne. Entonces, esa es como esa pequeña introducción o ese reto que hoy les quiero dejar a todos ustedes aquí en este 14 de diciembre. ¿Qué te dio el Señor a ti para poner a su servicio en este 2026? Analízalo, piénsalo, consúltalo con la almohada, y definitivamente yo creo que vas a encontrar respuestas que te van a poder te van a poner al servicio del Señor y por supuesto para su gran obra. Bueno, eso sería ese pequeño testimonio que desde hace rato quería yo contarles a la iglesia, y ahora sí voy a entrar de lleno a lo que es esta hermosa palabra que el Señor me dio y que hoy quiero transmitirles de la mejor manera posible, que sea el Señor mismo hablando a través de mí.
El título de esta palabra es Aspectos que Dios revela a alta temperatura. Vamos a empezar de la siguiente manera. Todos ustedes estoy seguro de que conocieron la historia de Daniel, porque eso incluso desde el colegio nos lo enseñaron. Daniel en el foso de los leones, Daniel interpretando los sueños del rey. Eso es una historia fascinante desde el punto de vista didáctico para cuando éramos niños. Sin embargo, con el transcurrir de los años, yo he aprendido que lo poderoso de la vida de Daniel no fue precisamente sobrevivir a un foso de los leones, no fue precisamente interpretarle los sueños al rey, sino ese estilo de vida que Daniel tenía, que precisamente permitió que la mano de Dios se moviera a su favor. Daniel fue un joven o fue una persona muy íntegra. Daniel fue una persona que siempre buscó a Dios, una persona que siempre se preocupó por hacer las cosas de manera correcta, y eso motivó, por así decirlo, a Dios a derramar en él su favor. Miren que la vida de Daniel y de otros tres personajes que ahorita vamos a hablar no fue sencilla desde el punto de vista práctico, por así decirlo. Ellos cuando eran jóvenes, llega el rey de aquel entonces, se llamaba Nabucodonosor, un rey de Babilonia, una nación poderosa militarmente hablando, entró y los secuestró. Básicamente eso fue lo que hizo. Llegó a Jerusalén y se dio cuenta de que habían ciertos muchachos con habilidades, con talento, incluso bien parecidos. Dijo, estos tipos yo los quiero en mi reino. Y así fue, los cogió, se los llevó para entrenarlos en esa cultura babilónica. Sin embargo, Daniel, en medio de su creencia, él no decidió, por así decirlo, contaminarse con ciertas culturas o con ciertas prácticas que en esta cultura babilónica se llevaban a cabo, y esa misma actitud de Daniel fue lo que provocó precisamente que Jesús, que Dios pusiera sobre él ese respaldo, ese favor intachable, porque al final de cuentas Daniel supera todos los obstáculos y adquiere esa posición de privilegio gracias precisamente pues a ese favor que el Señor puso sobre él. Daniel tuvo mucha sabiduría, como bien recordarán, como bien sabrán, y asimismo como Daniel hubo tres muchachos, tres jóvenes que son hoy día en este momento los principales personajes de la palabra que vamos a estudiar. Estos personajes son Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres originales de ellos, pero cuando ellos llegan a Babilonia, el rey les cambia el nombre. Ya no se llamaban Ananías, Misael y Azarías, sino que pasaron a llamarse Sadrat, Mesat y Abednego. Esos eran los nombres que ellos tenían. Esos nombres pueden ser Eder, pueden ser Esperanza, pueden ser Rogelio, pero al final de cuentas esos son los tres nombres que hoy estos tres personajes tienen. Esta historia que les voy a contar, o este pasaje del que les voy a hablar, a mí particularmente me reveló algo sorprendente relacionado con las fases de cada uno de los procesos que el Señor nos hace vivir. Yo concluía, voy a adelantarme un poco, que Dios no está solamente inmiscuido en el proceso mismo, sino está antes del proceso y está después del proceso. Eso lo aprendí yo en esta historia que a continuación voy a leerles en la versión que tengo yo aquí, porque quiero que literalmente entendamos esos principios, o más bien esos aspectos que el Señor nos quiere mencionar el día de hoy. Voy a empezar diciendo lo siguiente. El rey Nabucodonosor, imagínense, Donald Trump de aquella época, el máximo exponente militar, todas las fuerzas militares a su disposición, cualquier cosa que decía era ya que se hacía, mandó a construir una estatua de oro de más de 27 metros de altura. 27 metros de altura equivaldría más o menos a lo que hoy día sería un edificio de 10 pisos. Una estatua bastante alta, hecha en oro.
Hoy día, pues, los arquitectos, los ingenieros, nos cuesta creer cómo se haría una estatua en oro, siendo el oro un material no estructural, pero seguramente en ese momento habían técnicas que permitieron tal construcción. Sin embargo, esta estatua fue construida con el único propósito de que el rey Nabucodonosor, que era una persona común y corriente, así como nosotros, de carne y hueso, bueno, tenía poder militar, quería que lo alabaran, quería que todo el mundo se arrodillara delante de él, y estableció un decreto, simplemente un decreto sencillo a su manera de ver, de que aquella persona que cuando sonara una música cualquiera, todos tenían que arrodillarse, y el que no se arrodillara, pues simplemente era asesinado. Simple, ¿no? Él decía: pongo a sonar mi canción, todo el mundo la escucha, se arrodillan, y el que no se arrodille, pues sencillamente es eliminado. Y aquí es cuando ya viene la parte milagrosa de todo lo que vamos a hablar en lo que queda de este tiempo. Si gustan me siguen, si no, pues simplemente escuchan tal cual la versión que tengo acá, que así como está escrita en mis hojas, es que quiero que la entiendan. La versión es la Nueva Traducción Viviente, está en el capítulo 3 del libro de Daniel, y la voy a leer de tal manera de que se convierta en esa historia bien entendida para terminar de explicar lo que sigue a continuación. Ya sabemos entonces de que Nabucodonosor construyó una estatua de 27 metros, una estatua para que le rindieran pleitesía, para que le rindieran homenaje a él y demás. Y en el verso 13, Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, que se enfureció y ordenó que trajeran delante de él a Sadrach, a Mesach y a Abednego, sencillamente porque estos tres muchachos, cuando la música sonó, ¿qué creen que hicieron? ¿Se arrodillaron o no se arrodillaron? Pues sencillamente no se arrodillaron. Claro, el rey con todo el poder se sintió ofendido, le tocaron el ego, porque ¿cómo es que estos tres muchachos, yo siendo la máxima autoridad, no me van a hacer caso? Tráiganlos para acá. Así fue, los mandaron a buscar, y en el verso 14 Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, jóvenes, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré otra oportunidad, les dice el rey. Inclínense y rindan culto a la estatua que he hecho cuando escuchen mis instrumentos musicales. Como quien dice, les voy a dar una oportunidad más, arrodíllense y no les va a pasar nada. El rey, seguramente, en su ego capitalista de poder, pensó que estos tres muchachos, teniéndolos cara a cara, iban a hacerles caso. Sin embargo, dice la palabra que ellos no lo hicieron. Claro, ellos estaban advertidos de que si no lo hacían, iban a ser arrojados a un horno de fuego ardiente, que era el mecanismo que este rey utilizaba para matar a las personas que después lo desobedecieran. Efectivamente, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Miren cómo contestan: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos cultos a la estatua de oro que usted ha levantado. Esa es la respuesta que estos tres muchachos le dan al rey cara a cara. No fue ni por teléfono ni por WhatsApp, fue cara a cara, teniendo al rey de cerca, de frente, y entre otras cosas un rey molesto, porque él estaba molesto. Recuerden que él, estando molesto, fue quien los llamó. Entonces miren lo que pasa. Entonces Nabucodonosor se enfureció todavía más, tanto así que el rostro se le desfiguró a causa de la ira, así tal cual está escrito en la palabra. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual, y entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a estos tres muchachos. Como por ejemplo, ustedes conocen al actor La Roca,
un muchacho portentoso de casi 1,90 m, que me amarre a mí. O sea, definitivamente pues no tengo nada que hacer contra ese tipo, ¿no? Así pasó con estos 3 muchachos. Ordenó a algunos de sus hombres más fuertes de su ejército que los ataran. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones y con su demás ropa. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, esto no es un detalle menor, las llamas mataron a los soldados mientras los arrojaban a los 3 al horno. Es decir, los 3 muchachos amarrados por estos hombres fornidos decidieron hacerle caso al rey. Los amarramos y los echamos al horno. Pero como el horno estaba tan caliente, recuerden que el rey lo mandó a calentar 7 veces más de lo habitual. Estos tipos, cuando iban llegando a los muchachos amarrados, definitivamente la alta temperatura, el alto calor los mató. Así tal cual está escrito. De esta forma, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, firmemente atados, no es un detalle menor, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas del horno. Verso 24. De pronto el rey Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y de un salto exclamó a sus asesores: señores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Así es, su majestad, eran 3 muchachos. Dice en el verso 25, miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que estos 3 muchachos salieron del fuego, y entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores que rodeaban al rey vieron que el fuego no los había tocado. Es más, no les había ni siquiera chamuscado un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. ¡Wow! Esa es la historia narrada, no, leída. Ahora vamos a desmenuzar esa historia para que le saquemos la sustancia tan especial que tiene este mensaje y que precisamente le da nombre al título: los aspectos que Dios nos quiere revelar en medio de las altas temperaturas. Aspecto número 1. Ya sabemos que la música sonó, la gente se arrodilló, pero estos 3 muchachos no lo hicieron. Este acto de no arrodillarse generó en el rey una molestia que la Biblia describe que fue tan profunda que su rostro se desfiguró. Eso es una expresión literaria que seguramente indica que este rey, al verse subordinado, por así decirlo, al verse que su autoridad no valía, le dio tanta rabia, tanta ira, que se descontroló. Es cuando nosotros de pronto quizás en algún momento también nos ha pasado de que perdemos el control y pensamos de manera errada, pensamos de manera acelerada, y eso fue lo que le pasó a este rey. Fue tanta la ira que este rey tuvo, que dice la Biblia que su rostro se desfiguró, y eso es un sinónimo de pronto de tomar decisiones apresuradas, tomar decisiones a la ligera. Tanto fue así que fíjense que dice la Biblia, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Sin embargo, el aspecto número 1 que yo quiero que hoy nos quede claro a nosotros es que fíjense la situación, imagínense la situación que estaban pasando estos 3 muchachos. Estar delante del rey, pero el rey no estaba contento, el rey no estaba con buena cara, con buena actitud para con ellos. Al contrario, estaba furioso. Es decir, era un momento difícil para estos 3 muchachos. Pero miren cómo responden ellos delante del rey. Oh Nabucodonosor, le hablan también de su majestad. Le dicen también que cómo nos vamos a defender delante de usted. Es decir, ellos mismos estaban reconociendo que este rey, primero, era la autoridad suprema, segundo, tenía poder,
Tercero, ellos no podían hacer nada en contra de él, ellos lo están reconociendo. Y eso es lo que a mí me da la primera conclusión de esta mañana, y es que debemos ser serenos, pero ser firmes en nuestras respuestas y en nuestras acciones. Fíjense que estos jóvenes pudieron fácilmente actuar con violencia, pudieron fácilmente responderle al rey de manera temerosa, o simplemente decirle: yo no te presto atención a ti porque yo le presto atención a Dios, te falto respeto, lo que sea. Pero fíjense que ellos en ningún momento hacen eso. Ellos siempre están de manera respetuosa, de manera serena, respondiéndole al rey respetuosamente. Es decir, no te voy a aceptar arrodillarme delante de esta estatua, pero tampoco te voy a faltar el respeto, tampoco voy a burlarme de ti, tampoco te voy a menospreciar tu autoridad, porque fíjense que en el lenguaje que utiliza la palabra, hablan de su majestad, hablan de que no podemos defendernos delante de él. Es decir, están reconociendo precisamente que el rey tiene autoridad sobre ellos, pero a pesar de esa autoridad, su principio no lo ven, no lo opacan, que es precisamente pues el permanecer firmes delante de Dios. El segundo aspecto de este pasaje también tiene que ver con esa actitud que estos tres jóvenes tienen, ¿no? Esa actitud, al final de cuentas, es la actitud correcta delante de Dios, porque eso es lo que el Señor les está enseñando a ellos. Pero a veces sucede, seguramente pues a ustedes también les ha sucedido, que cuando actuamos de manera correcta, creemos que las cosas nos van a salir bien, y a veces puede ser todo lo contrario. Fíjense que a pesar de que estos tres chicos estaban actuando de manera correcta, es decir, no se estaban inclinando delante de esta persona porque pues era faltarle respeto a Dios, las cosas para ellos se les complicaron todavía más. Fíjense que después de que ellos reconocen delante de Nabucodonosor que no iban a arrodillarse delante de la estatua, el rey se enfurece más y toma la decisión de mandarlos al horno de fuego. A veces la misma presión del contexto en donde vivimos nos permite cambiar de decisiones, pero esto es totalmente errado a partir de lo que la palabra nos está enseñando hoy día. Las decisiones conforme a Dios, las decisiones conforme a como Él lo indica, siempre tienen que permanecer en nuestra vida, muy a pesar de que las circunstancias quizás se nos pongan difíciles. Fíjense que a ellos fácilmente nadie nos podía de pronto reprochar si decían: yo prefiero salvar mi vida, yo prefiero de pronto no morir hoy, y aun cuando de pronto le diga al Señor en este momento que me perdone, yo voy a aceptar, me voy a arrodillar para salvar mi vida. Pero fíjense que esto no fue lo que hizo Abednego y sus compañeros. Todo lo contrario, se mantuvieron firmes a pesar de las consecuencias que podían presentarse, porque ellos eran unas personas que estaban totalmente convencidos de que aun cuando el poder máximo de la humanidad en ese momento, que era el rey Nabucodonosor, ellos tenían un poder todavía muy superior que los podía salvar, y era el poder, por supuesto, de Dios. Y efectivamente, pues así fue. Efectivamente, a ellos los meten en ese horno, y fíjense que en el texto precisamente encontramos de que ellos salen sin ningún tipo de afectaciones. Antes de entrar al aspecto 3, yo quiero que pongamos un poco en contexto lo que es el horno de fuego. De pronto pues hemos escuchado hablar del horno de fuego, pero ¿qué es ese tema del horno de fuego? De esa manera vamos a poder dimensionar un poco mejor la situación por la que estaban pasando estos tres muchachos. El horno de fuego en la antigua Babilonia eran unas estructuras que incluso hoy día todavía se siguen utilizando, pero en ese momento eran muy comunes para el tema de derretir metales. En ese momento pues la metalurgia estaba muy incipiente, y ellos lo que hacían en esos hornos, que eran estructuras de unos 7 metros de alto y unos 5 metros de ancho o de diámetro, metían allí pues gran cantidad de carbono, de lo que fuera que generara candela, fuego, para derretir estos metales. Estos hornos, para que se hagan una idea, llegaban a temperaturas más o menos de unos 800 a 1000 grados centígrados.
Pero recuerden que el rey lo mandó a calentar 7 veces más. La expresión 7 veces más quiere decir que el horno lo llevaron a la máxima capacidad disponible. Es decir, no que la temperatura pasó de 1000 a 7000, no, sino que en ese momento era, por así decirlo, pongan ese horno a máxima potencia, pongan ese horno a la máxima temperatura posible. Ahí investigando un poco, una temperatura razonable a la que pudo haber llegado ese horno cuando este rey lo manda a calentar 7 veces más, es más o menos unos entre 1400 y 1500 grados centígrados, es decir, una temperatura altísima. Ahí para que se hagan una idea, cuando el ser humano se quema y generan en su cuerpo quemaduras de 3er grado, que son las quemaduras pues, más fuertes que uno puede sufrir, se presentan cuando la piel es expuesta a una temperatura entre los 90 y los 100 grados centígrados. Ahora imagínense una temperatura que sobrepasa los 1500 grados centígrados. Digamos, es una temperatura fulminante para cualquier vida, ¿no? Para cualquier ser. Pero fíjense que el milagro radica en lo que les voy a decir a continuación, y eso es precisamente el aspecto 3 del cual hoy quiero hacer énfasis. Nabucodonosor, en medio de su asombro, se levantó de su silla, de su sillón, y dijo: yo estoy viendo a 4 hombres desatados que caminan en medio del juego sin sufrir daños, y el 4.º hombre se parece a un dios. Eso lo dijo él. Y fíjense que esto me hacía pensar a mí en ese aspecto 3 y en ese poder milagroso al que nosotros, como hijos de Dios, tenemos acceso. Y a veces incluso nos equivocamos o pensamos de manera errada cuando nos pasan las cosas. Pero esta historia, por lo menos a mí, me hace cambiar un poco el chip, y es precisamente lo que les quiero decir a continuación. A veces pensamos equivocadamente que cuando estamos pasando por ese horno, que podrían ser una enfermedad, que podría ser una crisis financiera, que podría ser una ruptura amorosa, que podría ser cualquier situación difícil, eso lo podríamos tipificar como ese horno de fuego. A veces creemos que como estamos atravesando ese horno de fuego, Dios nos abandonó o Dios nos deja solo. A veces erróneamente creemos eso. Pero esta historia que hoy les he leído o que hoy estamos estudiando me hace pensar ahora todo lo contrario. Cuando estamos en ese horno, cuando estamos en esa situación difícil, no es que Dios nos haya abandonado, es todo lo contrario. Es que Dios está metido con nosotros en ese horno. Miren cómo lo escribe el rey Nabucodonosor. No eran 3 hombres, veo 4, y el 4.º se parece a un Dios. Es que efectivamente ellos allá dentro del horno no estaban solos. Ellos allá dentro del horno estaban con Dios, estaban con Jesús, estaban con ese ser protector que los estaba librando de las quemaduras, que los estaba librando de los efectos dañinos de eso. Porque es que al final de cuentas, Dios pudo haber apagado el horno, sin lugar a duda, pero Dios no estaba esperando, no estaba concebiendo apagar el horno. Él lo que estaba concibiendo era meterse junto a estos muchachos al horno para precisamente demostrar de una manera más impactante el poder que Él tiene y el poder que nos concede a nosotros cuando estamos con Él. Porque definitivamente eso no lo lograron ellos solos. Ellos lo logran precisamente porque están con Dios en ese momento durante la instancia que ellos tuvieron en el horno. Y ahora, la presencia de Dios en medio del horno es más poderosa incluso que la ausencia del mismo horno. Porque a veces nosotros nos podemos pensar, yo estoy en esta prueba, yo estoy en este momento que no me está gustando en lo más mínimo, pero es que al final de cuentas no lo veas de esa manera. Míralo realmente como ese pasaje que el Señor te está permitiendo vivir para que tú lo conozcas, para que tú interactúes con Él, para que tú camines con Él, porque fíjate que el mismo rey decía, estos 3 muchachos o estas 4 personas están caminando dentro del horno. Es decir, el Señor en medio de ese horno por el cual podemos estar pasando nosotros, Él está caminando con nosotros, ¿no? Y ahora aquí hay 2 elementos súper claves y súper fascinantes que en esta historia me permiten concluir
que así como lo dije al principio, Dios está con nosotros, no solamente en el horno mismo, sino antes del horno, incluso después del horno. Fíjense lo que dice el verso 22, lo voy a parafrasear aquí muy rápidamente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres atados. ¿Recuerdan eso, no? Recuerdan que el rey calentó el horno y mientras los militares estos que habían amarrado a los niños, a los jóvenes estos, los llevaban al horno, ellos murieron. Entonces, fíjate ¿qué nos da a entender esto? ¿Por qué si mataron las llamas a estos militares que los habían atado, por qué no también mataron a estos jóvenes? Si son exactamente también personas, seres humanos, lo mismo. Quiere decir que la protección de Dios estaba incluso mucho antes de que ellos entraran al horno. Antes de que ellos fueran siquiera a acercarse al horno, ya la mano de Dios se había activado en favor de estos, porque ya los estaba protegiendo delante de esto. Es decir, cuando nosotros nos encontramos en esa prueba, en esa dificultad, en esa situación que quizás de pronto no esperamos, no creamos de que Dios no ha tenido cuidado de nosotros, no creamos de que Dios nos ha abandonado. Incluso desde antes de haber llegado ahí, ya el Señor estaba actuando de una u otra manera a favor nuestro. Sino, ¿cómo explican de qué manera estos muchachos pudieron haber sobrevivido mientras que los otros soldados no? Es decir, estaban protegidos de manera divina previo al ingreso del horno. Verso 25, aquí hay algo que también todavía me parece extraordinario en cómo opera el Señor. Ustedes recuerdan que los militares estos, que son bien fuertes, ataron a estos muchachos. Y seguramente estos militares no les iban a hacer un nudito sencillo, lo iban a hacer de tal manera un nudo que prácticamente pues les fracturara el hueso, porque los apretaron de tal manera que seguramente pues no iban a poderse mover ni un milímetro. Pero fíjense lo que nos dice el verso 25, nos dice: ellos fueron lanzados al horno firmemente atados, o sea, firmemente amarrados. Sin embargo, cuando Nabucodonosor mira dentro del horno y dice que ve a 4 hombres, él describe cómo los ve. Él pudo haber dicho: veo 4 hombres, pero 3 de ellos están amarrados como yo los metí. Pero no dice eso. Dice: veo 4 hombres totalmente desatados caminando en medio del juego. Entonces yo me ponía a pensar, ellos entraron al juego totalmente vestidos, totalmente con ropa y atados. Pero cuando ellos salen con la ropa intacta. Es más, ni siquiera huelen a humo. Entonces, ¿cómo se desataron? ¿Qué quiere decir esto? Que la protección de Dios, además de poderosa, es milimétrica. Fíjate que ese juego no consumió sus cuerpos, no consumió su vida, pero sí consumió lo que los estaba amarrando, lo que los estaba atando, porque ellos entran atados, fuertemente atados, que no es lo mismo, pero salen desatados de ahí, salen con las cadenas o con las pitas o con las cuerdas que los estaban amarrando totalmente destruidas. Es decir, el Señor los cuidó del juego, los protegió de que su cuerpo no sufriera ningún daño, de que su ropa no sufriera ningún daño de juego, pero lo que sí destruyó el juego era aquello que estaba atando la movilidad de estas personas, estaba atando, qué sé yo, el desplazamiento, su libertad. Entonces, hoy día, iglesia, el juego mismo, el Señor lo utiliza también para que nosotros nos despojemos de todo aquello que nos está atando, para que nos despojemos de todo aquello que quizás de pronto emocionalmente nos frustra o genera en nosotros de pronto el yo no puedo, esto no es para mí. Al contrario, esto nos está enseñando que si Dios está en medio de nosotros, está con nosotros, está antes del horno, está dentro del horno y después del horno, ¿quién nos va a impedir pensar que nos va a librar, nos va a quitar todo eso que seguramente nosotros creemos que no es conveniente para ponerlo en práctica o para ponerlo en su servicio? Entonces, hoy este mensaje nos muestra
un poder sobrenatural, un poder abrumador de Dios para con nosotros, sus hijos, pero también una delicadeza y una precisión que se encarga de quitar lo que efectivamente tiene que quitar y no quitar de más. Así actúa Dios, así trabaja Él. Y por supuesto, cuando el rey manda llamar a estos jóvenes que salgan del juego, ¿cómo salen ellos? Ellos no salen tristes, ellos no salen derrotados. Por el contrario, ¿ustedes se imaginan cómo van a salir esos jóvenes en medio del candelazo ese que tenían atrás y a pararse delante de gobernadores, diputados, políticos, todo tipo de poder administrativo de ese momento? Seguramente ellos van a decir, wow, esto es espectacular. Es decir, Dios preparó esa escena que parece de película, de tal manera de que obviamente ellos salieran ilesos de ahí, pero que también su nombre, el de Dios, se viera glorificado. ¿Ustedes qué creen que Nabucodonosor y todo su gabinete, por así decirlo, iban a decir ahora del Dios Altísimo? Este Dios tiene poder, este Dios es de cuidado, este Dios hay que honrarlo, este Dios hay que respetarlo, porque finalmente Abednego y sus compañeros hicieron la tarea difícil, hicieron, el sacrificio, por así decirlo, pero tuvieron su recompensa porque al final de cuentas Dios los protegió, y no solamente los protegió, les dio un renombre, porque al final de cuentas cuando uno sale, o cuando tú y yo salimos de ese horno, de esa prueba, vamos a salir de esta manera, vamos a salir en victoria, vamos a salir relucientes, vamos a salir vigorosos, y seguramente vamos a ser observados y mirados por los que están a nuestro alrededor, así como a ellos los miraron los gobernantes, así como a ellos también los miraron el mismo rey, y seguramente salieron asombrados, ¿no? Entonces, fíjense que el Señor está frente de nosotros en cada parte del proceso. Antes de cuando ellos llegaron al horno, ya los estaba protegiendo. Dentro del horno mismo los estaba protegiendo. Y cuando salen del horno, también los protege, y adicional a eso, les da un estatus, les da poder militar, por así decirlo, porque ellos seguramente con esa hazaña, ellos ganan prestigio, ellos ganan reconocimiento, pero al final de cuentas hay que entender que la gloria se la lleva absolutamente Dios, porque Él es el que hace posible todo ese milagro que estos tres jóvenes vivieron, y que seguramente hoy nos está enseñando el Señor a que no importa que estemos atravesando por el fuego o por el horno, al final de cuentas el Señor sigue manifestándose en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy quiero decirles a ustedes, iglesia, que así como estos compañeros, estos jóvenes vivieron ese milagro, vivieron ese acto heroico, nosotros también tenemos, por así decirlo, los puntos sobre las íes para aplicar eso mismo, ¿no? Tenemos que ser esas personas firmes, tenemos que ser esas personas que aun cuando el mundo quizás nos ofrezca que esto es por aquí, que esto es por allá, al final de cuentas nuestra convicción delante del Señor la permanezca siempre en esa posición de que el Señor es primero, de que lógicamente pues aquí en el mundo hay cosas que son importantes, pero al final de cuentas quien nos da todo eso es el Señor, por su gracia, por su misericordia. Y si nosotros a Él le damos ese primer lugar, si nosotros a Él le damos esa importancia en nuestras vidas, miren cómo se manifiesta el Señor. Se manifiesta de tal manera de que no solamente es milagrosa, sino que también es muy detallista. Y si tú y yo queremos tener o acceder a esos detalles del Señor, tenemos que portarnos, tenemos que tener esa actitud que hoy día estos tres chicos nos están enseñando. Una actitud de firmeza, una actitud de serenidad, una actitud que en todo momento le dé al Señor el primer lugar, en todo momento hable con nuestros actos, con nuestros pensamientos hacia todo el mundo, que nosotros efectivamente estamos prestos para hacer esa obra del Señor. Bueno, iglesia, ya para concluir, simplemente decirles lo siguiente. A 1500 grados centígrados, que fue la temperatura máxima a la que este horno pudo haber llegado, fíjense que ni un solo cabello se les quemó a estos jóvenes, ni siquiera olían a humo. Eso no lo digo yo, eso lo dice tal cual la Biblia. Y eso no solamente refleja una protección a nivel divino, sino que también revela
que en medio de ese calor que genera el problema o que genera la prueba, Dios está con nosotros, y que no importa lo caluroso que sea, y que no importa lo caliente o lo feo que sea esa situación, al final de cuentas, si el Señor está con nosotros, nadie, absolutamente nadie, ni el poder más grande de este mundo, ni el presidente, ni el político, ni el jefe, nadie, absolutamente nadie va a poder cambiar tu destino, porque al final de cuentas, cuando el Señor está con nosotros, nadie está en contra nuestra. Y eso es lo que yo quiero hoy, iglesia, que se lleven, familia, que se lleven en este cierre de año 2025. Quizás tú experimentaste muchos hornos, yo experimenté muchos hornos. Quizás tuvimos situaciones en donde la cosa se puso fea, donde la cosa se puso apretada. Pero fíjate que esta historia nos revela que el Señor está en cada parte del proceso. Cada proceso que nosotros vivimos no es desconocido para el Señor. El Señor lo tiene supremamente identificado, lo tiene claro, y Él sabe también cómo va a terminar todo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Confiar en Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Descansar en Él. Porque al final de cuentas, cuando tú confías en el Señor, los milagros suceden. Estos muchachos fácilmente, como lo dije al principio, para evitarse entrar al horno, pudieron simplemente arrodillarse delante de la estatua. Y bueno, listo, me arrodillo delante de la estatua, me libro del horno y sigo mi vida. Pero fíjate que ellos no hicieron eso. Ellos prefirieron someterse a la supuesta muerte segura que iban a tener en medio del horno. Pero mira lo que les sucedió, todo lo contrario. Se purificaron, salieron resplandecientes, salieron con un poder abrumador, demostrándole que el Dios Todopoderoso está con ellos. Y cuando Dios está con nosotros, nadie se puede meter con nosotros, porque al final de cuentas la protección máxima que nosotros podemos tener nos las puede ofrecer el mismo Señor. Iglesia, que este sea un cierre del 2025 en medio de la protección del Señor, que esta sea un cierre de 2025 lleno de ese conocimiento en nuestra mente de que el Señor está con nosotros en todo momento, y que por supuesto el 2026 esté lleno de esa convicción de que el Señor está en cada etapa de nuestra vida, que el Señor está antes, durante y después de cada situación que nosotros estemos enfrentando. Dios los bendiga, iglesia.